palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Salmos 135, del 1 al 3. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar haciendo una oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos. Te damos gracias porque nos permites, Padre, estar reunidos a través de la tecnología para poder aprender más acerca de tu palabra y también, Señor, para que unidos en un mismo espíritu podamos estar alabando y glorificando tu nombre. Bendice a cada una de las personas que se han de conectar en este día, Señor. Bendíceles ahí en sus hogares, Padre, y que tu presencia, Señor, se pueda sentir grandemente a través de este culto. Te pido por las personas que han de participar, por el maestro de la escuela dominical, por el pastor que ha de traer tu mensaje, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que tu voz sea escuchada y sea guardada en nuestras vidas, y así podamos llevar todas estas enseñanzas a la práctica en nuestra vida diaria. Está pues con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. En esta ocasión estudiaremos lo que los bautistas cristianos creemos sobre la educación y la cooperación. Esperamos que este estudio sea de bendición en sus vidas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. La Gran Comisión contiene 3 mandamientos fundamentales. El primer mandamiento es id y hacer discípulos, es decir, predicar el Evangelio. El segundo es bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercer mandamiento es enseñar a los nuevos creyentes todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Que las iglesias bautistas tengan escuela dominical o un ministerio de capacitación obedece a cumplir con lo que la Gran Comisión nos ordena. ¿Por qué es importante la enseñanza? El diccionario nos define el término educación como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Otra definición sería la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. En la Iglesia, debemos ayudar a sus miembros para que desarrollen la capacidad intelectual que les permita conocer e interpretar correctamente las doctrinas que Dios nos enseña en la Biblia y así adquirir los valores éticos y morales del cristianismo. Empezamos a aprender desde el momento mismo de la concepción y dejamos de aprender en el momento de nuestra muerte. Por eso, las iglesias bautistas tenemos en nuestra escuela dominical clases desde niños recién nacidos hasta clases de adultos mayores, pasando por todas las edades. Moisés enfatizó en el libro de Deuteronomio la importancia de la enseñanza desde muy temprana edad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. La ley de Dios es perfecta, fiel, recta, pura y verdadera. Conocerla es de suma importancia, ya que es más valiosa que el oro. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Salmos capítulo 19, versículos del 7 al 10. La Iglesia desde el primer siglo se ha tenido que enfrentar con ideas falsas provenientes de movimientos heréticos. El cristiano en su vida cotidiana tiene que luchar constantemente con ideas que van en contra de las enseñanzas de la Biblia. En la escuela, en el trabajo, en reuniones sociales, escuchamos conceptos y formas de pensar que no son congruentes con lo que Dios nos enseña en la Biblia. Muchas veces el mundo expone esas ideas de manera tan convincente que si no estamos firmes en lo que Dios a través de la Biblia enseña, podemos flaquear y aceptar esas ideas como válidas. Por eso la importancia de la enseñanza y la educación en nuestras iglesias. Desde que la Iglesia apareció en el primer siglo, el mundo ha tratado de convencer al cristiano que tener cierto estilo de vida, contrario a las enseñanzas de la Biblia, es normal, porque todos lo hacen. Una comprensión adecuada del Evangelio nos permite enfrentar el embate de esas falsas ideas. Con una educación correcta, podemos impedir que el mundo influya en nuestra manera de pensar y de sentir, y también tendremos los argumentos firmes para contrarrestar la influencia de esas ideas. Por otro lado, enseñar adecuadamente la naturaleza y obra redentora de Cristo es importante para encaminar a otros a la salvación eterna. Es tan importante la educación que en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 12, donde se mencionan los dones del Espíritu, se menciona el de sabiduría y ciencia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 8. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 16, donde se mencionan los ministerios, también se incluye la enseñanza. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Pablo nos exhorta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. No debemos confiar en filosofías huecas, disfrazadas de intelectualidad y progreso, que el mundo enseña. Por lo general, esas filosofías son contrarias al Evangelio. El no aceptar esas ideas de moda no nos hace inferiores o retrógradas. Al contrario, conocer lo que la Biblia nos enseña y vivir de acuerdo a esas enseñanzas nos hace personas maduras y sabias. Cada iglesia local debe tener un plan educativo por medio del cual enseñar a las personas las verdades fundamentales del Evangelio, para que lleguen a conocer a Cristo y las doctrinas que se enseñan en la Biblia. Estos planes de estudio deben hacer a los miembros de la iglesia capaces de, primero, presentar el plan de salvación a otros y segundo, reconocer las verdades bíblicas que deben aplicar a su vida, para tener el estilo de vida que Cristo desea para cada uno de sus hijos. Con estos planes educativos, las iglesias podrán contrarrestar las falsas ideas que están de moda y que tanto perjudican a nuestra sociedad. Las iglesias bautistas, además de su escuela bíblica dominical, deberían de tener dos tipos de escuelas. 1. Los seminarios, escuelas donde se capacita a los futuros siervos de Dios para que puedan predicar el Evangelio con más eficacia, elocuencia y fervor,
así como para guiar correctamente a las congregaciones. Aquí podemos incluir a los institutos bíblicos que no solamente capaciten a futuros pastores o misioneros, sino que impartan cursos para preparar a los laicos. 2. Los colegios o escuelas generales. El Evangelio pudo entrar a muchas comunidades gracias a estas estructuras educativas. En México, a principios del siglo XX, se tuvieron escuelas bautistas en algunos estados del norte del país. No sé por qué se acabaron, pero sería de mucha bendición que pudiéramos retomar este camino y volver a tener escuelas, donde además de preparar en las ciencias y en la tecnología a los jóvenes, pudiéramos influir en la adquisición de valores éticos y morales. Proyectos de la magnitud necesaria para cumplir totalmente la Gran Comisión, como son el de tener escuelas y seminarios, así como el de enviar misioneros hasta el fin del mundo, hacen de la cooperación una necesidad. Si no se coopera, es claro que se limitan las posibilidades de la Iglesia y de los creyentes. Que las iglesias bautistas sean libres y autónomas no les impide cooperar entre ellas para llevar a cabo proyectos grandes con propósitos comunes, tales como la obra misionera, cruzadas, publicaciones, programas de radio o televisión, escuelas, etc. La cooperación permite aprovechar al máximo las habilidades y ventajas de cada persona o grupo, permitiendo obtener mejores y más grandes resultados. La cooperación genera más cooperación, reduce el egocentrismo generando mayor hermandad, fomenta la comunicación y propicia el ambiente para pensar en nosotros y no en él, yo, ella o aquellos. La cooperación promueve confianza y seguridad entre las personas. Todas las iglesias bautistas tenemos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 y versículos 5 y 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por ello debemos practicar la cooperación, unificando dones, talentos, experiencias y tesoros en los ministerios de misiones y educación. La superación y bienestar de un miembro del grupo beneficia al resto. El apóstol Pablo nos recomienda, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 4. Un llamado a trabajar unidos lo encontramos en la siguiente declaración bíblica. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 3, versículo 9. La cooperación es una estrategia bíblica y es uno de los distintivos de las organizaciones evangélicas. Aunque creemos que ninguna persona, grupo o alianza mundial, por muy influyente que sea, tiene autoridad para dar órdenes a la iglesia local, esto no quiere decir que no se deba animar a los hermanos a participar de la fe entre ellos mismos, cuando el fin que se desea alcanzar esté debidamente justificado y respaldado por la palabra de Dios. Cada iglesia local es autónoma y se deben respetar sus convicciones. Nunca se deben vulnerar los privilegios y creencias de ninguna iglesia o denominación. Así que podemos cooperar con iglesias de otras denominaciones, siempre y cuando no tengamos que comprometer nuestros principios. Antes de trabajar con una iglesia no bautista, debemos tomar en cuenta el tipo de cooperación, si es fraternal y social, si es de tipo doctrinal, si no descuidamos el trabajo de nuestra iglesia, si el trabajo redunda en beneficio del pueblo de Dios y en favor de la salvación del mundo. Si vemos que la naturaleza del trabajo pone en peligro los distintivos denominacionales y las convicciones personales, entonces debemos rehusar colaborar. Hemos terminado el estudio de estas doctrinas. Esperamos que sean de bendición en sus vidas. Es nuestra oración que hayan adquirido nuevos conocimientos que sean útiles en su formación como cristianos bautistas. Les esperamos en la siguiente clase. Dios les bendiga.
siempre estás, uno más entre las llamas, estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, en mi interior no queden dudas, de cómo libre fui, hay una cruz que muestra el precio, que Jesús pagó por mí, hay uno más entre las llamas. En las aguas supiste mi pasado, ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás, hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí, hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, en mi interior no queden dudas, de cómo libre fui, el mismo que venció la duda, ahora vive en mí, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas antes que se rendieran. Unirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás.
Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán. Es para mí un gusto poder compartirles la palabra de Dios en esta ocasión. La hermana Grisel Montemayor me hizo la invitación y acepté gustosamente, porque si algo me apasiona, si algo Dios me llamó, es a compartir y enseñar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar meditando sobre la llenura del Espíritu Santo. Es un tema muy teológico, pero también muy práctico, y que tiene bases desde el Antiguo Testamento. Para lo cual voy a invitarles a que abran sus Biblias en Jeremías 31, versículos 27 al 34. Pero específicamente de este pasaje vamos a leer los versículos 33 y 34. Repito, Jeremías 31, versículos 33 y 34. Dice así la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto que Dios promete hacer con la nación de Israel y de Judá incluye perdón de pecados, incluye perdón de maldad, de iniquidades. Ningún pacto antes había hablado de perdón de pecados. Pero también el profeta Ezequiel, en su libro Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, va a decir lo mismo, algo similar. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El nuevo pacto incluía el perdón de pecados, pero incluía también el don del Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dice lo mismo. Arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence al pecador de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es quien hace ver al pecador que necesita a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver y entrar al reino de Dios a través del nuevo nacimiento. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces del Espíritu no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. Porque el nacimiento físico nos hace estar en este reino de las tinieblas. Pero el nuevo nacimiento nos hace entrar al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y como parte de la bendición de ese nuevo nacimiento es que Dios nos da el Espíritu Santo, nos da su Espíritu y lo pone en nuestro interior. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, aparte del espíritu humano que tiene al Espíritu Santo morando en su interior. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Voy a tratar de explicar a la luz de la Biblia. Ya vimos que la promesa del Espíritu Santo estaba dada desde el Antiguo Testamento a través de los profetas Jeremías y Ezequiel como parte del nuevo pacto. Señor Jesús, cuando tomó la copa, dijo, esta es la sangre, la copa del nuevo pacto, que es derramada por ustedes. Y dice el apóstol Pablo que el Señor nos hizo ministros de un nuevo pacto y nos dio su Espíritu Santo. Esa es una gran bendición. Y la palabra de Dios nos ordena a que seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un líquido, no es un gas, no es algo inerte, es una persona. Y como tal, vamos a ver qué significa ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso de ser llenos? No significa otra cosa más que déjense controlar por el Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es sinónimo de control. Todas las personas se dejan controlar por algo o por alguien. A veces es uno mismo quien se autocontrola, o a veces uno puede ser sumiso hasta el servilismo y estar controlado por otra persona, que puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, los padres, puede ser el jefe, puede ser el líder religioso, o puede ser alguien que le gusta tener el control, como Diótrefes en las iglesias del Nuevo Testamento, o Jezabel allá en el Antiguo Testamento con la nación de Israel. Siempre va a haber personas que quieran ejercer control sobre otras. El apóstol Pablo dice que debemos dejar que el Espíritu Santo nos controle, nos llene. Para poder explicar mejor lo que significa esto de la llenura como sinónimo de control, quiero que busquen en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 6. Repito, Juan 16, 6. Señor Jesucristo ya está a pocas horas, a poco tiempo de dejar a sus discípulos. Después de haber estado con ellos durante casi 3 años, ahora los va a abandonar. Y les dice que no los va a dejar huérfanos, que vendrá otra vez, pero vendrá a través de la persona del Espíritu Santo. Y cuando les dijo que ya no lo iban a ver más, dice el versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Porque os he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Que ya le faltaba poco tiempo para ir al Padre y que los iba a dejar. Y les dijo, un poco de tiempo más y no me veréis. Luego me veréis. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que dice aquí es que la tristeza llenó el corazón de sus discípulos. ¿Qué significa? El verbo aquí, llenar, es el mismo que aparece en Efesios 5:18. Y se entiende. Ellos habían dejado todo por seguir al Señor Jesucristo. Ellos habían puesto toda su confianza en Él, de tal modo que cuando Jesús les dice que un poco de tiempo más y ya no lo verán, la tristeza controló el corazón de ellos. Tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que un sentimiento, sea positivo o negativo, puede llegar a llenarte a ti y a mí y controlar nuestras vidas. La tristeza puede llevar al suicidio. Los celos pueden llevar al homicidio. La ira, el enojo también irracional pueden llevar a que uno mate a otra persona. Cuando un sentimiento te controla, esto puede tener resultados catastróficos. La tristeza llenó el corazón de ellos. Luego Jesús les dice, como la mujer que está a punto de dar a luz, tiene dolores, pero luego se olvida. Y entonces, ¿por qué? Porque ya tiene un bebé en sus brazos. Y dice, de igual forma, dice, ustedes, su tristeza se convertirá en gozo. Bien, pero lo que quiero llamar la atención es que el verbo llenar significa controlar. Entonces el apóstol Pablo en Efesios 5:18 les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este verbo, sed llenos, está en modo imperativo, es decir, es una orden, no es una sugerencia ni una opción, es una orden. Déjense llenar, porque está en voz pasiva. Es decir, no es algo que tú haces, no es algo que yo hago, es algo que Dios hace en nuestras vidas. Es algo que recibimos, porque otro es el sujeto que realiza la acción. Es el Espíritu Santo quien nos llena. Y además está en tiempo presente continuo. ¿Qué significa? Que es algo que no se hace una sola vez para siempre, sino es algo que es de por vida, es algo continuo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la orden debería ser, déjense llenar continuamente, déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo. Hoy, mañana, pasado mañana, lo debimos haber hecho ayer, antier, así también el año pasado. Desde que recibimos a Cristo, desde que nacimos de nuevo, tenemos la orden de dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Quiero primeramente decirte que hay un orden en cuanto a la relación con el Espíritu Santo, del creyente con el Espíritu Santo, hay un orden. Y eso está en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, les invito a que busquen
La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1 dice así la palabra de Dios, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y les dice, habiendo oído el evangelio que les dio la salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido allá en Jeremías, en Ezequiel. El orden es, nadie puede ser lleno del Espíritu Santo, más bien nadie puede ser sellado por el Espíritu Santo si no ha creído en el evangelio. Y nadie puede creer en el evangelio si primero no lo escucha. Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces el orden es, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es ese anticipo, es las arras de nuestra herencia. El reino futuro está prometido y va a cumplirse, y la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí solo es el anticipo, la prenda. Es las arras de que un día vamos a recibir esa herencia gloriosa, incorruptible e inmarcesible. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. En este caso, cuando dice que fuimos sellados, no está en modo imperativo, sino en modo indicativo. Es una realidad. Es algo que Dios lo hizo. Es una realidad. Está en voz pasiva. No lo hicimos. Dios lo hizo y nosotros recibimos el sello. No dice ustedes se sellaron, dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y además, en este caso, en Efesios 1, 13 y 14, el sello del Espíritu Santo se hace una sola vez. Ocurrió en el pasado. El día que oímos el Evangelio y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para hacer posesión suya. Pero la orden de ser llenos con el Espíritu Santo está en tiempo presente continuo. Es algo que tenemos que hacer una y otra vez. Ahora déjeme decirte, respecto al Espíritu Santo, hay cosas que no debemos hacer. Primero, no debemos resistirlo. Así como el Sanedrín, los líderes judíos resistieron al Espíritu Santo cuando Esteban estaba dando aquella historia bíblica cronológica en Hechos capítulo 7, dice que ellos resistieron al Espíritu Santo. Y no solamente en esa ocasión, sino durante todo el Antiguo Testamento, Dios enviaba profetas para hablarle a su pueblo y ellos resistían. Endurecían su corazón, eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón y resistían la voz del Espíritu Santo, que hablaba a través de los profetas. Entonces yo te invito que cada que escuches un sermón, este o cualquier otro, una enseñanza, o cada que leas la Biblia, no resistas la voz del Espíritu Santo, porque entonces nos estaremos pareciendo a esos líderes judíos hipócritas, fariseos, que apedrearon a Esteban, que crucificaron al Señor Jesús y que persiguieron al apóstol Pablo y a todos los demás apóstoles. No debemos resistir al Espíritu Santo. Otra cosa, no debemos apagarlo. El Espíritu Santo mora en ti y en mí desde que nacimos de nuevo, pero podemos apagar su voz. Podemos ir minimizando el efecto de su voz. Y para esto juega un papel importante la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Dios quiere que nuestra conciencia sea una conciencia limpia, no sucia. No sea una conciencia ya cauterizada, sino una conciencia sensible. Que no resistamos al Espíritu Santo, tampoco lo apaguemos y tampoco lo entristezcamos. No debemos contristarlo. Cuando tú y yo decidimos desobedecer a Dios, cometer un pecado, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se contrista. Y porque es una persona. Entonces hay tres cosas que no debemos hacer. No resistirlo, no apagarlo, no entristecerlo. Entonces, hay cosas que sí tenemos que hacer para estar permitiendo la llenura del Espíritu Santo de manera constante. Y la primera cosa es avivarlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el don del Espíritu Santo que hay en ti. Avívalo tú. En el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc le dice a Dios, oh Señor, en medio de los tiempos, aviva tu obra.
Pero ya en el Nuevo Testamento Dios dice, aviva tú, porque yo ya te di mi espíritu para que more en ti. Tú tienes que avivarlo. Una figura de esto puede ser cuando están los carbones encendidos. Tenemos que echarles aire. ¿Para qué? Para que se enciendan más, para que estos carbones se pongan al rojo vivo. De igual forma, a ti y a mí nos compete no endurecernos ante el Espíritu Santo, no contristarlo, no apagarlo, pero sí avivarlo. ¿Cómo se logra? Orando, estudiando la Biblia, confesando nuestros pecados, alabando a Dios, compartiendo nuestra fe, sirviendo al prójimo, pasando tiempo con Dios, para que el Espíritu Santo que mora en ti y en mí se esté avivando cada día. También confesando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez recordarás cuando David pecó allá con Betsabé en el Salmo 51, Salmo 32 y 51, él dice, renueva, Señor, tu espíritu dentro de mí. Cuando él confiesa sus pecados, cuando él se humilla, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Entonces hay que confesar nuestros pecados. Hay que tener una relación corta, íntima, con el Señor. Cuentas cortas, cuentas claras con Él. Y también estudiando su palabra y practicándola. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y no solo el joven, también el adulto, también el anciano. Dice, guardando la palabra de Dios en su corazón. Eso significa estudiarla, meditarla, memorizarla, practicarla. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo en obediencia a Dios. Es Dios quien nos da la orden que seamos llenos, que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo. También seamos llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo glorifica a Dios. Lo contrario del Espíritu Santo es la carne. Todo cristiano tiene la naturaleza carnal propia del ser humano y tiene también el Espíritu Santo, que es la promesa que Dios nos hizo y que es la tercera persona de la Trinidad que mora en todo creyente. Por eso el apóstol Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo, tanto en lo individual como en lo comunitario. Pero cuando tú y yo decidimos dejarnos de llenar, dejarnos controlar por el Espíritu Santo, estamos dando gloria a Dios. Estamos obedeciendo a Dios y estamos dando gloria a Dios. Además, por si fuera poco, la llenura del Espíritu Santo permite tener mejores relaciones personales. En el contexto de Efesios 5:18, cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con vino, sino que dejemos llenarnos por el Espíritu Santo, inmediatamente dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la llenura del Espíritu Santo va a producir en ti y en mí una acción de alabanza, de adoración a Dios, pero luego dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es decir, va a ayudar en las relaciones interpersonales. ¿Cuántos conflictos eclesiásticos familiares se podrían evitar si todos los cristianos fuéramos llenos del Espíritu Santo? Después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿quieres que tu matrimonio tenga mejores relaciones interpersonales entre tú y tu cónyuge? Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. Y luego dice, sigue hablando, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No dice niños, dice hijos. No importa la edad que tengamos, si nuestros padres viven, debemos honrarlos. Debemos honrarlos. No, si ya estamos casados, después de Dios, nuestra lealtad es nuestro cónyuge, no nuestros padres. Pero eso no evita, eso no impide, no nos exime de que los honremos.
Y también luego dice, ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La relación padres e hijos también se ve beneficiada por la llenura del Espíritu Santo. Y por último dice, siervos obedezcan a vuestros amos. Y dice, amos traten bien a sus trabajadores, a sus siervos. Lo mismo que o sea, la relación entre patrón y empleado, entre amos y esclavos, se ve beneficiada cuando ambos son llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos permite tener mejores relaciones interpersonales. Y otra cosa, la llenura del Espíritu Santo nos permite disfrutar la vida cristiana. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo produce esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Se disfruta la vida cristiana. Es una persona también que haya gracia delante de las demás. O sea, relacionarse con una persona llena del Espíritu Santo es un disfrute. Pero relacionarse con una persona llena de sí misma, llena de su naturaleza carnal, no se disfruta, se soporta o se sufre. Entonces, para disfrutar la vida cristiana, la llenura del Espíritu Santo es una gran bendición. Quiero terminar con esto. Es una orden, no es una sugerencia. La llenura del Espíritu Santo significa dejarnos controlar por el Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en la lucha contra la carne. Así que nos conviene. Hacerlo es síntoma de que estamos obedeciendo a Dios, es síntoma de que estamos dando la gloria a Dios. Y además producirá mejores relaciones interpersonales entre cónyuges, padres, hijos, en el ambiente laboral, en el ambiente eclesiástico, y la llenura del Espíritu Santo nos permite disfrutar la vida cristiana. Y además, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La llenura del Espíritu Santo nos va a dar valor, enjundia, sabiduría para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, y Él hará que su palabra no regrese vacía. El reino de Dios se va a extender porque muchos escucharán el Evangelio, creerán en Él y también recibirán el sello del Espíritu Santo porque tú y yo les hablamos de Cristo. Quiera Dios que este breve mensaje haya sido claro, que Dios te haya hablado a tu corazón como al mío, y que tú y yo decidamos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque no nos dejaste huérfanos, solos, sino que viniste a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Gracias por tu interés en llenar nuestras vidas, en controlar nuestras vidas, para tu honra y tu gloria, y para testimonio a los que no te conocen. Gracias porque cuando somos llenos de tu Espíritu Santo, nuestras relaciones interpersonales mejoran para gloria tuya y para disfrute de nosotros. Bendice a esta iglesia que hoy está escuchando esta exposición bíblica. Bendice a cada persona, a cada familia, su liderazgo, y permite que a través de esta situación que estamos viviendo, ellos puedan también seguir testificando de ti a sus vecinos, amigos, familiares y compañeros. Que tú recibas la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Contigo
cerrará, tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de aprender más de su palabra a través del estudio bíblico de nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David Montemayor y pedimos y oramos que el Señor lo siga utilizando a través de estas clases. También agradecemos a nuestro Dios por el mensaje que hemos escuchado en labios de su siervo, el pastor Floriano Ramos. Agradecemos grandemente por la vida de nuestro hermano Floriano y también pedimos a Dios que Él lo siga bendiciendo y usando. Así también damos gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza que domingo tras domingo participa en la realización de estos cultos alabando a nuestro Dios y ayudándonos a alabar a nuestro Dios a través de la música. Hemos llegado así al final de nuestro servicio de adoración. Les invitamos para que el próximo jueves nos acompañen a partir de las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. Próximo jueves a partir de las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. Oremos al Señor. Señor, una vez más estamos ante ti agradeciéndote grandemente por todas las enseñanzas que tú nos has traído a través de la escuela dominical y a través del mensaje que has enviado por medio de tu siervo. Gracias, Padre, porque permites que nuestro grupo de alabanza también, Señor, esté alabando tu nombre a través de estos cultos, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Padre. Quédate en los hogares de cada uno de los que estuvimos presentes en este culto, Señor.
Si alguien no pudo conectarse, tú sabes el por qué, Señor. Te pido, Padre, que tú también le bendigas ahí donde está. Señor, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz.